Gracias por continuar con nosotros en Visión Empresarial y vamos al segmento Clicks, en esto lo que llamamos la ruta de los emprendedores. Y como siempre, tenemos con nosotros a Raquel Michelena. Raquel. Hola Franklin, ¿cómo estás? Gracias por estar de nuevo en Visión Empresarial y en este segmento Clicks. Estuve viendo a raíz de lo que es el problema con la Junta Central Electoral, el problema con lo que son los inmigrantes, el problema con lo que son las cédulas, que hay un problema en todo eso, hay un problema de identidad. Cuando hablo de identidad estamos hablando de huellas digitales, estamos hablando de lo que tiene que demostrar una gente para saber que es de ese país. Pero cuando hablamos de la internet, estamos hablando de identidad digital. Y eso fue un concepto que estuve analizando con alguien que lo planteó en un escenario. Y digo, déjame preguntarle a Raquel, cuando estamos hablando de identidad digital, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la persona que tú eres en internet. Es decir, Franklin Vázquez es una persona en internet, tiene una identidad en internet. Exacto. Pero ¿cómo se crea esa identidad? Tú mismo la vas creando. Antes de seguir con el tema, yo quiero darle a los televidentes nuestros que están pensando comprar un disco duro próximamente, que se den prisa porque los discos duros van a aumentar un 50% de precio. Sí, un 50% de precio, porque las fábricas principales de los discos duros principales de Estados Unidos están en Tailandia y debido a las inundaciones que han tenido, se ven en obligación de aumentar el precio porque va a haber una merma en el disco duro. O sea, un 50% de precio más. Pero tú le estás diciendo como una cosa que, pero eso no puede pasar así, porque inclusive es una información que debería, y ahí no es corrigiéndote, pero ¿cuál es la fuente de esa información? Porque es una información importante. Wall Street Journal, los mismos Seagate, que es uno de los mejores fabricantes de disco duro, Western Digital, que fue el primero en anunciarlo, se lo dijo a su público que van a tener que aumentar. Ellos fueron los primeros que le pusieron una cifra, un 50%. Un 50% de aumento en el precio de los discos duros. Lo cual se reflejará en las computadoras que ya de hecho están por una merma en cuanto a las ventas se refiere, y todo eso, o sea, sabemos que todos los equipos, toda la concentración de la información de los equipos está en los discos duros, por lo tanto vamos a ver incrementos en esos equipos. O sea, si usted piensa comprarlo, hágalo ya antes de que aumente. Excelente, pero volvamos entonces a lo que es identidad digital. ¿Cómo yo creo mi identidad digital en internet? Tu identidad digital, tú la puedes crear de varias formas. Primeramente, publicaciones. La mejor forma de tú crear tu marca, de tu nombre, es mediante un blog, pero tú tienes una identidad digital en Facebook, en Twitter, en las redes sociales, como le hemos hablado. ¿Cuál es el problema? Tú no eres el dueño de tu identidad en Facebook, ni Twitter, ni ninguna de las redes sociales. ¿Por qué no? Algo que tú no lees cuando creas tu página de Facebook, por ejemplo, o de Twitter, son las condiciones, porque son muchas letras, muchas páginas, y nosotros realmente no nos tomamos el tiempo para leerlo. Como los contratos de las tarjetas de crédito. Pero son peores. Que si tú la lees, no la firmas la tarjeta de crédito, no coges la tarjeta de crédito. Aún tú cierres tu página de Facebook, aún tú cierres tu página de High Five, que seguro ya todo el mundo la ha cerrado, la mayor parte de la gente la ha cerrado. Hoy mismo usted desea activarla nuevamente, esa página de High Five que usted cerró hace un año, y todas las fotos, todas las publicaciones, todo lo que usted tenía en esa página vuelve a estar como si usted nunca la había cancelado. No me digas. Y cuando tú estás creando tu página de Facebook, tú estás dando el consentimiento a que utilicen tus fotos, las publicaciones que tú haces, incluso tú cerrando. O sea, ellos pueden hacer la publicidad que quieran, pueden utilizar tu foto de manera que ellos la deseen y tus publicaciones. Ellos hicieron esto de una forma que no la publicitaron mucho, pero algunas personas se dieron cuenta del hecho de que aún tú cerrabas tu cuenta y tenían derecho a lo que tú publicabas, y bueno, se hicieron algunos arreglos, pero Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, decidió y habló con el público y dijo que sí, que se iba a tomar en cuenta que las cosas que tú publiques en Facebook y todo es tuyo, pero a la hora de la verdad no han hablado nada de cambiar el contrato que tú estás firmando, por lo tanto tienen derecho a hacerlo. Es decir, que al final de cuentas es una identidad colectiva la que tú haces cuando tú entras a internet y entras a una de las redes sociales. Por eso más que una identidad individual. Claro. Bueno, no, tú estás creando tu identidad individual. Tú creas tu identidad individual, pero al final es una identidad colectiva, desde el punto de vista que cualquiera puede hacer uso de toda esa información
información que hay ahí. Eso sí, pero ya estamos hablando de tu identidad que otra persona la puede utilizar, pero no una identidad colectiva porque tú estás creando tu propio nombre. Por eso le insisto tanto a las personas con que hablo y a los negocios que cuiden las publicaciones que hay, cuiden lo que publiquen, nada que usted no quiera que salga al medio, aunque usted lo cancele, ya puede estar ahí y usted no puede hacer nada al respecto. Entonces hay que cuidar la identidad que cada quien tiene en las diferentes páginas para luego no tener problemas futuros. Pero para fines, por ejemplo, de tú cuidar la identidad, en términos no solamente de lo que tú publicas, sino cómo pueden utilizar esa información a los fines de, por ejemplo, una foto, cómo pueden hacer Photoshop y después cambiar todo eso. Sí, ¿cómo entonces yo puedo cuidarme de eso? Yo voy más lejos, porque tú hablas ya de Photoshop y bueno, ninguna página tiene control de qué van a hacer con los datos que tú publiques luego que una persona lo bajó a su computador. Me voy más lejos. Tú pudiste ver, en tu tiempo no habían redes sociales, cuando tú eras más joven. No entendí eso, pero sí. Pero, por ejemplo, tú pudiste haber hecho una publicación de que bebiste de más, o que fumaste, o que hiciste un uso ilegal de algo, y lo publicaste en ese momento, porque cuando uno es más joven, uno piensa en lo que uno está publicando, simplemente quiere como ser el más cool de sus amigos, y ahora que tienes ya tus tantos años, que estás en tu nivel profesional, llega un momento que alguien lo saca a correlación y estás corriendo, vamos a poner, para un cargo político. Entonces, una persona lo puede usar en tu contra y ver, y eso no está falsificado. Y eso es una realidad. Lo que pasa es que no es una realidad que hoy tú quieres público, pero ya está ahí en la red. Y todo lo que tú publiques, desde que tú naces hasta ahora en la red, es público. Raquel, gracias por esas informaciones interesantes sobre lo que es identidad digital. ¿Tienes algo último que decir? Quiero dejar con una última. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Ese es el artículo número 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todas partes debemos tener nuestra identidad jurídica. Por lo tanto, creo que se debe de hacer más para que la identidad nuestra en Internet se respete. Gracias, Raquel. Excelentes informaciones sobre lo que es la identidad digital. Y ustedes cuiden mucho su identidad. Y nos vemos después de la pausa.